Queridos hermanos, en este último domingo de Adviento, le hemos pedido al Señor que derrame sobre nosotros su gracia, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de su Hijo Jesucristo, lleguemos a la gloria de la resurrección por su pasión y su cruz. Quiere decir que la liturgia de la Iglesia relaciona muy bien las dos grandes fiestas del año litúrgico, la Navidad y la Pascua. Quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Ese niño que nace en Belén, nace para morir por nosotros en Jerusalén. Y sobre todo las liturgias orientales, las iglesias orientales resaltan mucho este aspecto pascual de la Navidad. Por eso son felices Pascuas de Navidad. Nuevamente el profeta que desde el primer domingo empezó a anunciar las venidas de Cristo, hoy anuncia la venida histórica. En los primeros domingos anunciaba la venida última, la venida escatológica. Estén preparados para cuando el Señor venga lleno de poder y de gloria a juzgarnos. Hoy el profeta Isaías nos narra en la primera lectura que Ahaz percibe las señales de la presencia de Dios, señales que con frecuencia y por motivos humanos nosotros no solemos reconocer. Pues bien, dice la primera lectura, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Es el mismo profeta que anuncia, estén preparados porque no saben ni el día ni la hora. Ahora dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Desde el primer domingo recuerdo que les decía, todos los profetas anuncian estas venidas de Cristo. Isaías con más insistencia. San Pablo en la segunda lectura traza el perfil de Cristo. Es el anunciado por los profetas. Es el que viene de la descendencia de David. San Pablo nos habla de que al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley para rescatarnos a los que estábamos bajo la ley y hacernos hijos suyos. Por eso hoy el apóstol nos narra pues ese perfil de Cristo, el anunciado por los profetas, el que es descendiente de David. Dios me concedió la gracia, dice el apóstol, la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe para gloria de su nombre. Entre ellos también se cuentan ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. El Señor Jesús nació en cuanto a su condición de hombre del linaje de David, y en cuanto a su condición de Espíritu Santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios a partir de su resurrección de entre los muertos. Y también el apóstol hace esta relación del nacimiento con la pasión y cruz de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, nuestro Señor, Hijo de Dios, dice el apóstol en su carta a los romanos, nació del linaje de David. Y la tercera lectura, el Evangelio de hoy. San Mateo nos describe la figura de José, aquel que aceptando el proyecto de Dios, colabora en la obra de salvación. En estos días, queridos hermanos, del nacimiento de Jesús, a lo mejor nuestra atención se centra en el recién nacido y recostado en el pesebre, y poco vemos la imagen de María y la imagen de José. José, dice hoy el Evangelio, aceptó el proyecto de Dios y también colaboró en la obra de salvación y aceptó a María, su esposa, en su casa.
entendió que todo era obra de Dios, que todo era proyecto de Dios. Por eso el Evangelio de este domingo nos narra a grandes rasgos el modo como Cristo vino al mundo, tomó nuestra condición. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, porque era la tradición propia de su pueblo en esa época, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. A este hijo, concebido por obra del Espíritu Santo, José y María le pondrán el nombre de Jesús, que significa Dios salva. Así se lo dijo el ángel del Señor a José: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido, sí, pero es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús era bastante común en Palestina, pero nadie como el Hijo de María encarnaba esa realidad salvífica. Nadie como Jesús de Nazaret transparentaba de tal manera el amor de Dios. Ya desde pequeño Jesús irradiaba paz, gozo, esperanza. Pensemos, por ejemplo, en la alegría de los pastores que lo vieron recostado en un pesebre, o en las palabras de Simeón al cargar al niño Jesús en sus brazos, cuando emocionado dijo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo. He visto la salvación, he visto al Salvador. Mis ojos han visto a tu Salvador. Pensemos también en aquellos que escucharon a Jesús cuando proclamó su misión, o en aquellos que dejaron sus redes para seguirlo. Estos experimentaron a Jesús como el que salva, como Dios Salvador. Los primeros a los que llamó, después los envió. Los llamó como discípulos, los formó, convivió con ellos y los envió como alegres misioneros a formar la iglesia naciente de Jesús. Y esa ternura del niño recién nacido en el pesebre nos sigue congregando como iglesia, como humanidad. ¿Quién no celebra la Navidad? Todo mundo, aún los no creyentes. La Navidad es ocasión para reunirse en familia, para convivir en familia. Nos ha dicho en los días pasados el Papa Francisco: es la fiesta del amor, de la esperanza y de la fe. Y es el niño recién nacido y recostado en el pesebre el que nos conmueve, el que nos enternece, el que nos congrega como familia humana y como la gran familia de los hijos de Dios. El otro nombre con que se le designa a Jesús es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Mateo, desde el primer capítulo, presenta a Jesús como Emmanuel, y lo escuchamos en el Evangelio. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo escuchamos también en la primera lectura con el profeta Isaías, a quien pondrán el nombre de Emmanuel. Y por supuesto Jesús hará honor a este nombre. Con sus palabras y sus hechos, Jesús insistirá que Dios ha puesto su morada entre nosotros. Dios plantó su tienda en medio de nosotros. Jesús se hizo presente en medio de la historia, y su presencia fue tan importante que dividió la historia en dos grandes etapas: el Antiguo y el Nuevo Testamento, el antes y el después de Cristo. Por eso San Pablo le llama a esta etapa la plenitud de los tiempos, la presencia de Jesús en la historia de la humanidad. Por supuesto, Jesús hará honor a este nombre con sus palabras, con sus hechos. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Por eso decía, el Señor plantó su tienda en medio de nosotros.
Pues que esta Navidad, queridos hermanos, no se nos olviden estos nombres que tiene el niño Dios: Jesús, Dios salva, y Emmanuel, Dios con nosotros. Y los invito a que el 24 y el 25 de diciembre celebremos nuestra Navidad como nos lo pide la Iglesia, que celebremos nuestra Navidad cristianamente. Que ojalá el martes 24, el 24 por la noche, tarde, noche, participemos en la Santa Misa. La mejor forma de agradecerle a Dios nuestro Señor el misterio de la encarnación de su Hijo es con la celebración que es precisamente acción de gracias a Dios nuestro Padre por Jesucristo nuestro Señor. Participen en sus parroquias o aquí en la catedral. La misa el próximo 24 aquí en la catedral será a las 8 de la noche. A las 6 habrá un concierto con los niños cantores de Puebla. Y después seguirá la Santa Misa, la misa de Navidad, la misa como la conocemos también de la costadita del Niño Dios. Y después en familia, reúnanse en familia. El motivo es importante: celebrar al niño recién nacido y recostado en el pesebre. Lean estos capítulos del Evangelio de Lucas, los primeros capítulos, el capítulo 2 en adelante, donde se nos narra bellamente lo que sucedió aquellos días en Belén de Judá. Recen el rosario, canten villancicos, recen la letanía, arrullen al niño Dios, hagan la costadita, y luego la convivencia, el brindis, la alegría por el misterio del nacimiento de Jesús. Recuerden que es una fiesta cristiana, es un acontecimiento histórico, salvífico el que celebramos, no es una fiesta profana, mucho menos pagana, pero es motivo de alegría como familia humana y como la gran familia de los hijos de Dios. Pues que el Señor nos conceda celebrar una Navidad llena de fe y llena de esperanza. Así se lo pedimos al Señor en nuestra Santa Misa Dominical.